Bienvenidos a CCI Panamá. Qué hermosa oportunidad tenemos para estar juntos por este medio y así estudiar la palabra del Señor y encontrar en ellas bendición, refrigerio y edificación para nuestras vidas. En esta oportunidad no quiero desperdiciar el momento para felicitar a los padres en su día. Feliz día a los papás, feliz mes de la familia. Este mes de junio, usualmente en muchos países se celebra el mes de la familia, se celebra a la familia y nosotros oramos por la familia y pedimos a Dios que Él bendiga a las familias en todo el mundo, a los padres, que a las madres, a los hijos, que se fortalezcan las relaciones y que cada familia pueda realmente tener a Jesucristo en el centro de su relación, para que las familias sean fuertes, las familias como núcleo de nuestras sociedades puedan crecer afirmadas en Dios, en su propósito, que siempre es propósito de bendición y de bienestar. Pues bien, en esta ocasión quiero ir una vez más al Evangelio de Mateo y llevarles al capítulo 14. Y vamos a hablar acerca de la victoria en la adversidad. ¿Cómo tener victoria en tiempos difíciles? ¿Qué cosas nos fallan? ¿Cuáles son los elementos que nosotros necesitamos tener en cuenta para ser victoriosos, para salir adelante? No simplemente para sobrevivir, porque a veces uno se queda con la idea de que hay que sobrevivir a los malos momentos. Estoy hablando de una victoria, de vivir realmente realizados, de sobrepasar las crisis, aprender de ellas y vivir de una manera diferente. Y en esta ocasión les dije, vamos a irnos al Evangelio de Mateo, al capítulo 14, y vamos a estar fundamentándonos en una historia muy interesante, en una historia muy particular, en un momento el ministerio de Jesús que nos llevó o nos deja una gran enseñanza a nosotros hoy. Pero primero quiero que oremos. Quiero que le pidamos al Señor y que Él nos bendiga, que Él nos hable, que Él esté con nosotros en cualquier lugar donde nosotros estemos ahora mismo sentados viendo esta predicación. Y que el Señor te hable allí donde estás. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de encontrar en ella fortaleza, encontrar en ella ministración, edificación. Te damos gracias porque en ti podemos hallar sustento y alimento para nuestra vida en todas las temporadas, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Gracias por la familia, gracias por los padres, gracias, Señor, porque la familia tú la determinaste como ese núcleo de las sociedades. Necesitamos familias fuertes, familias arraigadas en ti, familias arraigadas en tu palabra. Háblanos por medio de tu palabra. Así oramos en el nombre de Jesús. Les decía en Mateo 14, vamos a estar viendo a partir del verso 23 hasta el verso 33, pero quiero comenzar leyendo desde el 22 para darnos un poquito de contexto. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¿Cuál es el contexto de lo que acabamos de leer, esos dos versos? Acababa de ocurrir un gran milagro. Jesús había hecho un gran milagro que dejó a una multitud muy asombrada, sus mismos discípulos asombrados del milagro. Él había alimentado a 5,000, dice, hombres sin tomar en cuenta mujeres y niños, o sea, sin tomar en cuenta al final para la suma total de las personas. Y todos comieron, dice, él repartió panes y peces y comieron cuanto quisieron. Fue un gran milagro. Sobraron 12 canastas. Es en este contexto en que se dice que inmediatamente después Jesús despide a la multitud y él se va solo a orar. Y él pasa, dice, mientras estaba solo, cayó la noche. O sea, llegó la noche, Jesús estaba orando
él solo. Y sigue el texto, verso 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Una narración extraordinaria, un acontecimiento realmente revelador. Ese momento en el que los discípulos están en el mar. El Señor se había quedado en tierra orando, pero cuando estaban lejos de tierra firme, dice que viene una tormenta, un fuerte viento y grandes olas. Ahora, recordemos que varios de los discípulos habían sido pescadores, eran pescadores expertos, conocían el mar, las olas, las tormentas, el movimiento de los vientos, pero había otros que no. Lo que se narra en cuanto a que era tan fuerte la tormenta que ellos estaban luchando en contra de ella. Como a las 3 de la mañana dice que el Señor se acerca a ellos en medio del agua, caminando sobre el agua. Y estos hombres, estamos hablando de hombres fuertes, recios, que estaban acostumbrados a luchar contra los vientos, contra la tormenta, contra las olas. Dice que ven caminando a Jesús y se asustaron, realmente aterrorizados. Decían, «Es un fantasma». Yo me los imagino gritando y sintiendo este terror de qué estaba pasando, porque era un gran milagro. El Señor venía hacia ellos en medio del mar, en medio de vientos fuertes, de olas embravecidas, y Él venía caminando encima o sobre el agua. Ahora, cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios, hay muchas oportunidades en que se utiliza de una manera simbólica, por supuesto. Aquí la tormenta, el mar, los vientos, todo es literal, todo aconteció tal como se describe. Pero en otras ocasiones, la Biblia se refiere, cuando habla del mar, por ejemplo, en el libro Apocalipsis, y habla de las tormentas, precisamente se refiere a los momentos de la vida en que hay turbulencia, que hay dificultad. El mar simboliza también las sociedades, y cuando se habla de tormentas en el mar, se habla precisamente de sociedades o momentos en la vida en los que se complica todo, en los que hay tormenta, hay adversidad. Entonces les decía, cómo vencer sobre la adversidad, cómo salir adelante, cómo no hundirnos en medio de un mar de problemas, de dificultades, de incertidumbre. Y aquí nosotros encontramos, y yo quiero verlo primero, encontrar 3 conceptos negativos, o sea que los voy a explicar en forma negativa, de cosas que nosotros no debemos hacer, porque aprendemos precisamente de lo que sucedió en este relato, de lo que hizo Pedro, qué cosas nosotros no debemos hacer, porque no nos ayudan en la adversidad, no nos ayudan en el momento de la tormenta o en el momento de la dificultad. En primer lugar, no te concentres en lo negativo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dicen que Pedro, ahora, no se nos dice qué fue lo que pasó por la cabeza de Pedro. Este hombre pescador se presenta como valiente, como déjame, si eres tú, yo quiero ir también caminando hacia ti. Él toma esta decisión, el Señor no lo detiene, sino que le dice, ven. El Señor permite que Pedro, en primer lugar, quede metido en una tormenta. El Señor permite que Pedro le diga, llévame o déjame llegar hasta donde tú estás. El Señor lo permite, porque cuando Dios permite tormentas en nuestra vida, situaciones difíciles, nosotros debemos creer que Él tiene un propósito, que Él quiere
revelarnos algo, que Él quiere que aprendamos, Él quiere que crezcamos, Él quiere que nosotros aprendamos a vencer la adversidad y a caminar de manera firme. Ahora, no te concentres en lo negativo. ¿Cómo vemos esto en el caso de Pedro? Dice que Pedro comenzó a caminar, pero dice, cuando vio el fuerte viento y las olas, aquí comienza él a concentrarse en lo negativo. Y fíjense qué interesante que lo que en ese momento fue negativo fue precisamente que Pedro conocía el mar. Pedro conocía las olas. Pedro entendía de tormentas. Pedro entendía lo que implicaban esos vientos. Su conocimiento de la vida, su experticia, su experiencia en situaciones parecidas, su propia sabiduría, en ese momento se convirtieron en un gran enemigo para él vencer la adversidad. Y uno pudiera decir, pero debía ser al revés. Si él hubiera hecho uso de sus recursos, lo que él ya conocía, hay un proverbio que dice, no te fíes en tu propia prudencia, confía en Dios. No te quedes pensando en que lo que tú conoces, lo que tú sabes, tu propia experiencia es lo que realmente te va a sostener o te va a ayudar. A veces es al revés, a veces sucede que nosotros nos concentramos en el problema, en lo que ya sabemos, en nuestras experiencias previas, en los traumas del pasado, en aquellas cosas que no funcionaron en su momento, y como eso ya es parte de nuestra historia personal, a nosotros nos cuesta desligarnos de esto, pero nosotros debemos aprender a no concentrarnos en aquello que en ese momento se convierte en una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque él sabía mucho, él sabía tanto acerca del mar, acerca de las tormentas, de las olas, que él conocía el peligro. Él sabía que era peligroso, él sabía que no sé si él actuó por impulso, él no midió lo que estaba haciendo antes de hacerlo, antes de lanzarse al mar, él simplemente lo hace, pero él tenía dentro de sí, dentro de su mente, dentro de su estructura, él tenía una experiencia y un conocimiento que le decía, ten cuidado, esto es peligroso. A veces nosotros no podemos avanzar, no podemos vencer la adversidad, no podemos caminar sobre la adversidad con seguridad y ni siquiera podemos confiar en Dios porque nos quedamos atrapados en nuestra propia experiencia, en nuestro propio razonamiento, en nuestra lógica. Y no estoy diciendo que uno para caminar sobre la tormenta o sobre el mar o para tener victoria sobre la adversidad, uno tiene que negarse a la lógica o uno tiene que negar a la experiencia. Lo importante es que ese no debe ser nuestro foco, que ese no debe ser nuestro punto de mira. Nosotros cuando comenzamos a caminar en medio de una dificultad, en medio de la adversidad, debemos procurar enfocarnos en ese momento presente, no en lo que ya hemos vivido, no en lo que conocemos, ni siquiera en la realidad circundante. Usted sabe que eso es muy difícil de lograr, porque estamos inmersos en una realidad y estamos viviendo una situación muy particular en todo el mundo y es nuestra realidad. Y hay muchas personas en nuestras casas o fuera de nuestras casas cuya realidad es también complicada. Y uno dice, es que la realidad me dice una cosa, ¿cómo tú me dices que yo puedo enfrentarme a esta adversidad, salir airoso, salir adelante, caminar por encima de la tormenta y tener un buen resultado? Cuando todo a mi alrededor y cuando la experiencia previa y la experiencia de otras personas y la realidad que han vivido otros países me dice que esto es muy peligroso, que no se puede lograr, que estamos en un inminente peligro y peligro hasta peligro de crisis económica, peligro de pérdida de la salud, peligros de muerte. Esa es la realidad que estamos enfrentando y uno tiene que aprender para uno salir hacia adelante en medio de la dificultad y del problema que uno está viviendo. Parece contradictorio,
pero uno tiene que aprender a no concentrarse en lo negativo. Y tu experiencia de vida, mi experiencia de vida, aun cuando puede ser una experiencia valiosa, en el caso de Pedro era una experiencia valiosa. Si alguien sabía lo que estaba pasando, era Pedro. Era pescador, conocía esas aguas, conocía los vientos, pero precisamente el tener tanta información, el saber tanto se volvió en su contra, porque eso fue lo que lo dominó en un momento de su caminar, de su travesía. Esto es, entre paréntesis, esto también puede servirnos a nosotros en un tiempo en que tenemos tanta información a nuestra disposición, que nosotros la información nos satura y puede uno llegar a congelarse entre tanta información, porque uno llega a pensar, y entonces esto como si la realidad o la información que recibo es que esto no tiene arreglo, es que esta situación es muy complicada, es que estamos en peligro. Pausa, uno tiene que tener en cuenta que a veces tanta información, que a veces nuestra experiencia de vida puede ir en contra de nuestro crecimiento en la fe, de nuestro caminar hacia una victoria, a tener paz y a encontrar éxito, por utilizar esta palabra, en medio de la adversidad. En segundo lugar, para tener victoria sobre la adversidad, no sucumbas al miedo. Dice en el mismo texto, cuando él miró cuando vio el fuerte viento y las olas, dice, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Ahora, hay algo a favor, siempre hay elementos a favor de Pedro en todas las narraciones donde aparece él, porque él inmediatamente le dijo, Señor, sálvame. O sea, él sí supo a quién llamar para que lo ayudara. Pero aquí el problema está en que él, primero, fíjense la secuencia de las acciones de Pedro. Primero, él se lanza, él dice, yo voy hacia ti, deja que yo vaya hacia ti en medio de la tormenta. Él comienza a caminar, comienza a hacer el milagro el Señor de que él también camine sobre el agua, pero se desconcentró porque comenzó a enfocarse en su conocimiento, en su experiencia previa, y eso fue algo negativo. Entonces, cuando él mira la realidad, mira los vientos, pudiéramos decir ahora, mira la data, mira las estadísticas, mira lo que está sucediendo a su alrededor, mira su salud, mira sus problemas, mira su cuenta en el banco o la no cuenta en el banco precisamente, mira su condición de desempleo. Dice que lo que él sintió en ese momento fue miedo. Pero miren cómo dice el texto, no solo un miedo de estoy preocupado, dice se aterrorizó, se llenó de temor. El temor paraliza. El temor puede venir usualmente acompañado con síntomas o sentimientos de ansiedad. La ansiedad nos da esta sensación de ahogo, de no poder pensar, incluso nos lleva a tener síntomas físicos de angustia. La ansiedad nos hace sentir inseguros, el miedo nos hace sentir inseguros y la inseguridad nos lleva muchas veces, se nos olvida que la inseguridad tiene que ver con la pérdida del control. Cuando uno siente que uno tiene control sobre las cosas, uno se siente seguro. Pero una de las cosas que Pedro tenía que aprender y que tú y yo necesitamos aprender es que nosotros no tenemos realmente control sobre las cosas. Que el único que tiene control sobre todas las cosas es Dios. Y que nosotros vivimos en medio de un mundo que está lleno de problemas y que muchos de esos problemas nos va a tocar atravesarlos y que vamos a tener que vivirlos, porque realmente el aprendizaje está en que nosotros no tenemos el control. Por eso nos sentimos inseguros, por eso tenemos miedo, por eso sentimos ansiedad. Pero qué bueno es que nosotros comencemos a aprender que quien tiene el control de todas las cosas y el control de nuestras vidas es Jesucristo, y que en sus manos, en su auxilio, en su ayuda, en su propósito, en su plan, nosotros estamos seguros, independientemente de las tormentas, independientemente de las olas, de los vientos, de las circunstancias difíciles, nosotros estamos seguros en Dios. Dice que él sucumbió al miedo, al terror, y aquí vino la consecuencia, comenzó a hundirse.
porque el miedo tiene un efecto inmediato en nuestras vidas. Por causa del miedo nosotros perdemos relaciones o nos relacionamos mal, no tomamos decisiones equivocadas en cuanto a nuestra economía, tomamos decisiones equivocadas con respecto a nuestra salud, a nuestro estilo de vida. Tomamos decisiones equivocadas cuando nos dejamos guiar por el miedo, por la ansiedad o por la inseguridad, cuando buscamos a toda costa recobrar el control de aquello que nosotros pensamos que teníamos el control, cuando en primera instancia nunca lo tuvimos. Pero en ese afán de querer recuperar el control, nosotros podemos salir lastimados o podemos lastimar a otras personas. Aquí Pedro se aterroriza y el efecto inmediato del temor es que comenzó a hundirse. El efecto inmediato del miedo en nuestras vidas es que nosotros podemos comenzar a hundirnos, a no saber qué hacer con el problema, a no tomar buenas decisiones, a tener síntomas físicos y emocionales que nos lleven a nosotros a perder de vista lo que realmente es importante, porque Pedro había tomado una decisión, pero una vez que comenzó a ver el entorno, la realidad, dice que se aterrorizó. Me encanta que dice que se aterrorizó. No simplemente dice se asustó un poquito, porque asustarse un poquito puede ser hasta natural. Uno se asusta un poquito de algo, pero retoma el balance y sigue caminando. Pero aterrorizarnos nos lleva a la parálisis emocional, psíquica, a no saber cómo reaccionar y a no tener dónde poner nuestros pies. Se va la firmeza, se va la seguridad. Él comenzó a darse cuenta que él no tenía fondo. Él no estaba pisando sobre algo sólido y comenzó a hundirse. Entonces decíamos, en primer lugar, no te fíes en tu propia sabiduría, no te concentres en lo negativo de la realidad del entorno. En segundo lugar, no sucumbas al miedo. En tercer lugar, para tener victoria sobre la adversidad, no dudes. Aquí el Señor le dice en el verso 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dice, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y aquí es muy interesante, cuando el Señor le dice, tienes tan poca fe, a veces nosotros interpretamos esa frase como que es poquita fe. Y luego hay quienes dicen, pero esto es contradictorio, porque el Señor había enseñado también que uno necesitaba fe como un grano, una semilla de mostaza, que es poquito o es pequeña. Entonces, no era suficiente la fe que tenía Pedro, no era suficiente si él fue el que se atrevió a saltar de la barca y se atrevió a comenzar a caminar sobre el agua en medio de una tormenta, en medio del viento. No era suficiente su fe. Aquí en el texto, cuando dice tienes tan poca fe, no se refiere al tamaño de la fe, ni a la calidad de la fe, sino a lo temporal de la fe. Está hablando de una fe que duró muy poquito. Cuando nosotros leemos en los evangelios, hay varias oportunidades y en las cartas de Pablo en que se habla de una fe que persevera, de hay que ser constantes y hay que llegar hasta el fin, hay que confiar siempre. Hay este concepto de que el caminar con Dios es una carrera de larga data, de resistencia, es que uno tiene que comenzar y uno tiene que saber que hay que resistir para llegar al final. Este es el concepto de la carrera de la vida cristiana, del caminar con el Señor. Y esto fue lo que le falló a Pedro. Pedro tuvo una fe que duró muy poquito. Le duró solamente el tiempo en que él comenzó a caminar sobre el problema, sobre la tormenta. Y aquí esto es importantísimo para nosotros, porque nosotros a veces sí tenemos fe y comenzamos a enfrentarnos a los problemas y a las circunstancias difíciles y tenemos fe y le creemos a Dios y decimos, sí Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo sé que tú estás conmigo y conocemos textos bíblicos y hablamos de los textos bíblicos y los compartimos y vamos a
a la predicación y a las enseñanzas y escuchamos las experiencias de otras personas y nosotros decimos, sí, yo también creo. Yo creo que Dios puede hacerlo. Yo sé que Dios está conmigo. Y no lo decimos de mentira, lo decimos de verdad. Realmente nosotros le creemos a Dios. El problema nuestro, como en esa oportunidad, el problema de Pedro es que su fe fue de corta duración. Y eso nos sucede muy a menudo, que comenzamos a enfrentarnos a la crisis o al problema o al desempleo, o al problema económico o a la enfermedad o al problema de relaciones personales, a problemas matrimoniales y comenzamos a enfrentarnos a ellos con fe y decimos, sí, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a sanar, pero a medida que pasa el tiempo o a medida que la adversidad aumenta en intensidad, a medida que el conflicto en vez de ceder comienza a crecer, en esa misma medida nuestra fe comienza a menguar, comienza a desaparecer. Es una fe de corta duración. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Tienes tan poca fe. No estaba hablando de la cantidad de su fe, de si era poca, porque comparada con un grano de mostaza, él ya había dicho que era suficiente tener poca fe, que la fe iba a ir creciendo en la medida en que uno se relaciona con el Señor. Lo que realmente estaba diciendo, tu fe fue muy corta, no te alcanzó en el tiempo. Esta es una llamada para nosotros en momentos de crisis y en momentos de adversidad, que nuestra fe alcance, que nuestra fe dure, que nuestra fe no sea momentánea, que nuestra fe no dependa de que si nosotros vemos en el Señor una respuesta inmediata, porque a veces es lo que estamos esperando, a veces lo que estamos esperando es que Dios nos conteste inmediatamente y que yo le pida hoy algo y mañana Él me lo va a dar, o en la noche me lo va a dar. Mañana me van a llamar para darme un trabajo y resulta que no es así. Decimos, bueno, tal vez la próxima semana, pero llega la próxima semana y no viene la respuesta de Dios y comienza entonces a menguar nuestra fe y entra la duda en el corazón. Miren cómo va asociada una cosa con la otra. Cuando una fe es de corta duración, se abre la puerta para la duda. Y la duda, nosotros encontramos un pasaje que es muy fuerte acerca de la duda y está en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, los versos 6 y 7, que dice así, cuando se la piden, dice, cuando le pidan a Dios sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, dice, y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otra. Esas personas, dice, no deberían esperar nada del Señor. Miren qué fuerte ese texto. Está hablando acerca de el que duda, de aquel que comienza, de que por un lado dice que sí, por otro lado dice que no. Le creo a Dios a veces, pero a veces no. Por eso habla de la lealtad dividida. Y habla, dice, son como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro. Nosotros no podemos caminar sobre los problemas y tener victoria si nuestra fe es tan cortita, dura tan poco, que enseguida abrimos las puertas a la duda y decimos, ¿sí será para mí? ¿Será que Dios está conmigo? No estoy tan seguro que Dios está conmigo. ¿Será que Dios me acompaña? ¿Será que Dios me quiere bendecir? No creo que Dios, yo creo que tengo que intervenir yo. Yo creo que yo me equivoqué a confiar en Dios en esto. Comienza, la lealtad se divide. Por eso dice Santiago que tu fe sea solo en el Señor. Y no dudes, el Señor le dice a Pedro, este fue tu problema, tu fe fue muy corta, duró muy poco y enseguida que tu fe se acortó, se acabó, entró la duda en tu corazón y cuando entró la duda, Él se llenó de miedo. Él comenzó a hundirse, Él se aterrorizó. Claro, la reacción de Pedro fue la correcta. ¿Por qué fue la correcta? Fue la correcta precisamente porque él dijo, Señor, sálvame, porque él volvió al estado original cuando él había tomado la decisión de saltar del barco y decirle, Señor, hazme caminar hacia ti. Si eres tú, hazme que yo vaya contigo. El enfoque inicial de Pedro fue mirar a Jesús, fue ir hacia donde él estaba y comenzar a caminar hacia él. Ahora, cuando él se está hundiendo, nosotros podemos aprender de él, porque su reacción fue decirle, Señor, sálvame,
ayúdame. Cuando nosotros estamos en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra fe está durando poquito, que comenzamos a dudar, que comenzamos a llenarnos de miedo, que comenzamos a sentir que nos estamos hundiendo y que la adversidad, la tormenta, la dificultad, el entorno, nuestra propia experiencia, todo conspira en contra nuestra y nosotros comenzamos a perder la batalla en medio de la situación. Es el mejor momento para levantar la mirada y decirle: Señor, sálvame. Esta es la lección que aprendemos de Pedro. Y aquí viene entonces el enfoque positivo. Para nosotros obtener victoria en la adversidad, nosotros debemos aprender a hacer una cosa que es básica, una sola cosa, que era la importante que tenía que haber hecho Pedro durante todo el tiempo que duró ese momento de la tormenta, ese momento de la crisis, ese momento de atreverse a caminar hacia Jesús y permitir que Jesús lo llevara sobre la tormenta, lo hiciera caminar sobre el mar, sobre la confusión, sobre la crisis, sobre el conflicto. Era precisamente enfocarse en Él, era mirar a Jesús. Entonces nosotros, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que para poder salir victoriosos en la adversidad, nosotros debemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Nosotros debemos aprender a permanecer en Él. En la medida en que nosotros permanezcamos en Cristo, va a ser más sencillo que nuestra fe no sea tan corta, no sea tan breve. En el libro de Hebreos nosotros nos encontramos con una expresión, con un texto muy conocido por muchos. Si usted no lo conoce, yo le invito a leer en este libro maravilloso. Pero básicamente en el capítulo 12, en el verso 1 y 2, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, les decía, ¿no?, de la fe que dura, perseverancia a la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Dice la Reina Valera: el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús. Esto fue lo que le falló a Pedro. Pedro quitó la mirada de Jesús. Pedro se enfocó en otras cosas, se llenó de duda. Le duró poco su momento de fe, de confianza. Y miren que en el libro de los Hebreos, el autor enumera en el capítulo 11, da una larga lista de personajes, de personas en la historia bíblica que se caracterizaron por tener una vida de fe, por creerle a Dios, por caminar con Dios en medio de situaciones difíciles y algunas situaciones imposibles para el ojo humano, para la mente humana, pero que fueron aprendiendo por causa de la fe que para Dios nada es imposible. Y sin embargo, él dice: teniendo tan grande nube de testigos, no les dice enfóquense en los testigos. No le dice miren a estas personas, miren cómo estas personas y hagan como estas personas, o quédense en el momento, en el minuto de admiración de estas personas y traten de seguir a estas personas. No seguimos a los testigos, nosotros vemos los testigos porque el ver a los testigos nos dice: uy, sí se puede. Sí hubo personas, sí hay personas que le han creído a Dios el tiempo suficiente para ver su mano moverse a su favor, para salir de la tormenta, para salir de la adversidad. Pero nosotros nos enfocamos no en los testigos, sino en Jesucristo. El enfoque de nuestra vida en medio de la situación difícil, en medio de la adversidad, en medio de la crisis que estamos viviendo, ha de ser, número uno, permanecer en Cristo. Jesús dijo: tienes que permanecer en mí porque separado de mí nada puedes hacer. Y luego encontramos que en Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, nuestro campeón, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros queremos ganar
en la batalla de la vida, si nosotros queremos triunfar por encima de la adversidad, si nosotros queremos pasar por medio de la tormenta y salir de ella y salir bien librados y tener aprendizaje y ver la bendición de Dios en nuestra vida y la mano de Dios moverse y ver la provisión de Dios, nosotros debemos no solamente atrevernos a caminar por un breve momento, no debemos tener fe corta, breve, que nos sostenga solamente por un tramo del camino, sino que nosotros debemos aprender a caminar mirando constantemente al Señor. Si Pedro no hubiera quitado la mirada de Jesús, con toda seguridad él hubiera llegado hasta donde estaba el Señor. Pero ese momento de distracción, ese momento en que él volvió a mirar a su realidad y recordar todo lo que implicaba una tormenta, las olas, el viento, el mar embravecido, las circunstancias difíciles, ese momento fue suficiente para que se llenara de miedo, para que se llenara de angustia, para que entrara en su corazón la duda, para que la fe que él había tenido al principio se acortara y él comenzara a hundirse. Fue muy breve el momento, él no tuvo la oportunidad de llegar hasta donde el Señor, pero otra vez su reacción fue la correcta. Y esto para nosotros es un aprendizaje. Puede pasarte a ti, puede pasarme a mí, que en medio de la tormenta o de la crisis o de la situación difícil, nos puede pasar que nuestra fe sea corta, que dure muy poco, que nos falte perseverancia, que nos falte confianza, que nos falte esa capacidad de durar en el tiempo, de creerle a Dios no solamente para el ahorita, sino para el tiempo de Dios, para el tiempo oportuno, y mantenernos en ese pensamiento de que el Señor está con nosotros, con esa convicción, con esa seguridad, porque cuando a nosotros nos falla la seguridad, cuando nos falla la fe, cuando se nos acorta el tiempo de la confianza y la perseverancia, vamos a comenzar a hundirnos. Vamos a llenarnos de miedo, vamos a llenarnos de ansiedad. Pero aún así, si eso te sucede, si eso te llega a pasar, si ahorita sientes que te estás hundiendo, este es el momento de levantar la mirada otra vez y decirle: Jesús, sálvame, ayúdame, ayúdame, que mi fe se acortó, que no creo que mi fe alcance. Necesito que tú me ayudes. Necesito enfocar mi mirada en Jesús, que es el autor y consumador, aquel que todo lo hizo por amor, aquel que logró la victoria completa para que nosotros hoy tengamos victoria en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estamos? ¿Estamos caminando sobre las aguas? ¿Caminando sobre la adversidad? Estamos enfocados en Jesús, mirándole, creyendo que Él está del otro lado, que Él está sosteniéndonos, que Él está fortaleciéndonos, que Él tiene una respuesta en el momento oportuno, o estamos comenzando a mirar hacia los lados, hacia la realidad, hacia nuestra experiencia. Estamos saturados de información. ¿Dónde estamos? ¿Estamos paralizados por el miedo? ¿Estamos aterrorizados? ¿Nos estamos comenzando a hundir? ¿O es que acaso estamos comenzando a dudar? ¿Está comenzando a faltar nuestra fe, a hacerse tan pequeña, tan corta, que ya no nos alcanza para seguir? Sentimos que ya no nos alcanza. Pues no importa en cuál de estas etapas, si en alguna de ellas estás, es buen momento para levantar la mirada y decirle: Señor, ayúdame. Porque ¿sabes qué? Dice que el Señor inmediatamente extendió la mano y lo agarró. Inmediatamente lo sostuvo, inmediatamente lo levantó. Y eso hace el Señor con nosotros. Eso hace el Señor en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras tormentas. El Señor está dispuesto a ser nuestro ayudador más cercano, a extender su mano, a sostenernos, a levantarnos, a ponernos sobre roca firme, sobre su palabra, sobre su fe, sobre su esperanza, sobre su confianza. Entonces, no importa cuál sea el momento de la tormenta de tu vida, es el momento de levantar la mirada y poner nuestros ojos en Jesús. Y si tu fe
es corta, dile, Señor, aumenta mi fe, ayúdame, extiéndela. Ayúdame a ser perseverante, ayúdame a confiar en ti hasta el último momento. Enséñame a no dejarme inundar por las circunstancias, por la información, por los momentos, por la crisis, por la ansiedad. Y ayúdame a mantenerme firme en lo que tú has prometido, en tu ayuda cercana, en que tú estás conmigo en toda situación, en toda circunstancia, y que tú nunca me vas a dejar. Es un buen momento para decirle al Señor, ayúdanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque podemos encontrar en ella respuesta para cualquier momento en que nosotros estamos. Necesitamos ahora de tu ayuda, necesitamos no dejarnos llevar por la información, por el problema, por la circunstancia, por la crisis. Que no sea, Señor, nuestra experiencia pasada, nuestra propia sabiduría, aquello que nos haga dudar. Que no nos llenemos de miedo. Que no venga la duda a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea sólida, a que nuestra fe alcance. Que nosotros no pensemos que tú vas a estar con nosotros un día sí o un día no. Que no haya duda en nuestro corazón. Que nosotros podamos ser estables en tu presencia, confiados, creyendo que tú estás con nosotros y que tú tienes respuesta en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Soy Erika Harris, pastora de CCI Panamá. Hasta una nueva oportunidad. Que el Señor te bendiga.